Hay un momento del día en el que las preocupaciones pesan más. No es cuando revisas tu cuenta bancaria, ni cuando llega el estado de cuenta, ni siquiera cuando haces un pago. Es cuando todo se queda en silencio, cuando termina el trabajo, cuando dejas el teléfono a un lado y por primera vez en todo el día te quedas solo con tus pensamientos. Hay personas que pasan noches enteras mirando el techo, preguntándose una y otra vez, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo voy a salir de esto? Si tú alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que no eres el único y sobre todo que tú no eres un caso perdido. Durante mucho tiempo hemos pensado que las deudas es un problema exclusivo del dinero, pero después de leer decenas de investigaciones científicas, quiero compartir contigo un descubrimiento completamente diferente. Las deudas no empiezan destruyendo tu cartera, las deudas empiezan destruyendo tu tranquilidad. Y cuando una persona pierde su tranquilidad, empieza a tomar decisiones diferentes, piensa diferente, duerme diferente, trabaja diferente, simplemente vive diferente. Y entonces vas a descubrir algo que va a cambiar completamente la forma con la que ves el dinero, porque las deudas tienen dos costos. El primer costo se refleja en tu cuenta bancaria, pero el segundo costo, ese se va a reflejar en tu vida. Por eso es que este documental no únicamente se va a tratar de cómo pagar lo que debes, se va a tratar de entender por qué muchas personas quedan atrapadas durante años y cómo puedes recuperar algo más valioso que el dinero, la tranquilidad. Pero para recuperar la tranquilidad, primero necesitamos hacernos una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué es lo que realmente le hace la deuda a tu mente? Y la respuesta va a cambiar por completo la forma con la que entendemos el comportamiento humano. Durante muchos años pensamos que una deuda es un problema del dinero y la solución más obvia es ganar más, gastar menos y ser disciplinado. Pero hay algo que no encaja, porque si esa solución fuera cierta, cuando las personas logran aumentar sus ingresos, jamás volverían a tener problemas financieros, y esa no es la realidad. Existen personas que incluso logran duplicar su salario. Sin embargo, en unos meses vuelven exactamente al sitio en donde estaban. De hecho, más del 70% de los mexicanos viven endeudados con una deuda promedio que supera los 190,000 pesos por persona. Entonces, algunos investigadores dejaron de preocuparse por qué las personas deben tanto y comenzaron a preguntarse algo que es todavía más interesante: ¿qué es lo que la deuda le hace a la mente de las personas? En 2013, un grupo de investigadores publicó un estudio en Science, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. No estaban intentando descubrir cómo hacer rica a la gente, querían responder una pregunta mucho más humana: ¿qué es lo que ocurre con una persona que vive constantemente bajo estrés financiero? Y lo que encontraron cambió completamente la forma con la que entendemos la escasez. Descubrieron que cuando una persona vive preocupada por el dinero, gran parte de su capacidad mental va a estar destinada a esa preocupación. Y esto no quiere decir que una persona sea menos inteligente o que pierda capacidad mental, simplemente que su mente está totalmente enfocada en apagar un incendio que simplemente no termina. Es como intentar trabajar en una computadora con 20 programas abiertos al mismo tiempo. La computadora sigue funcionando, pero cada vez responde más lento. Y no necesariamente la computadora necesita ser más potente, necesita liberar recursos. Nuestro cerebro funciona de una forma muy parecida. Años después, uno de los autores de esa investigación, el economista Sandil, desarrolló esta idea con mayor profundidad. La llamó scarcity y llegó a una conclusión fascinante. La escasez no solo significa tener poco dinero, la escasez cambia la forma en la que pensamos. Cuando algo ocupa constantemente tu atención, tu cerebro va a priorizar eso y va a desplazar todo lo demás. Tu calma, tu paciencia, tu creatividad, tu capacidad de planear. Y esto no quiere decir que van a desaparecer esas aptitudes, simplemente ya no vas a tener espacio mental para eso. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes de este documental: tunneling, que también podríamos traducirlo como visión de túnel. Imagina que un día llegas a casa y descubres que se está comenzando un incendio. En ese momento, ¿te preocuparías por pintar la sala el próximo año? ¿O por las vacaciones de verano? Claro que no. Toda tu atención se concentraría en apagar el fuego. Eso es exactamente lo que la escasez le hace a nuestro cerebro. Va a convertir una preocupación económica en un incendio constante. Y mientras ese fuego siga ahí, todo lo demás pierde importancia. El futuro empieza a perder relevancia y tu mente ya no va a pensar en el largo plazo. No vas a pensar en invertir a 5 años, en ahorrar para dentro de una década.
Tu mente va a priorizar únicamente el corto plazo, se va a fijar en que puedas pagar las tarjetas, las deudas y que puedas llegar vivo al fin de semana. Y aunque esa forma de pensar te puede ayudar bastante a solventar una emergencia inmediata, también puede hacerte perder todo el panorama completo del futuro. Por eso suele darse que algunas veces se paga una deuda con otra deuda, porque la mente deja de pensar en el largo plazo y únicamente piensa en sobrevivir en el ahora. Y aquí es donde entendemos algo que cambia completamente la forma en la que percibimos las deudas. Las deudas no empiezan por quitarte dinero, empiezan por quitarte claridad mental, porque cuando una preocupación ocupa suficiente espacio dentro de tu cabeza, tu cerebro va a desplazar todo lo demás. Tu cerebro va a empezar a expulsar tu capacidad para decidir, tu paciencia, tu tranquilidad, tu paz mental. Y lo más cruel de las deudas es que necesitas claridad mental para poder salir de ellas, pero ellas son las primeras en robarte esa claridad. Y aquí es donde aparece el verdadero enemigo, que no es tu tarjeta de crédito, no es tu banco, ni los intereses. Es el ciclo. La preocupación va a deteriorar tu capacidad de decidir. Malas decisiones generan más deuda, y más deuda genera todavía más preocupación. Ese es el ciclo que mantiene atrapadas a millones de personas. Tal vez lleves años pensando que todo era tu culpa por falta de disciplina, pero quizás has estado peleando una batalla mucho más difícil de lo que tú imaginabas, porque nadie toma las mejores decisiones cuando lleva mucho tiempo intentando sobrevivir. Y entender esta idea no elimina tu responsabilidad, pero elimina una carga muy pesada, la culpa, porque hay una diferencia muy grande entre decir yo no sirvo para las finanzas y entender que es muy complicado construir un futuro financiero con una mente que está muy agotada por la preocupación excesiva. Y esa gran diferencia puede ser el primer gran paso para recuperar el control. Pero si nosotros ya sabemos que las deudas son sumamente nocivas, entonces aparece una pregunta que es sumamente interesante. ¿Por qué nosotros elegimos tomar esas decisiones sabiendo que es algo que nos va a afectar? Y la respuesta no está en el dinero, está en un cerebro que evolucionó cientos de miles de años para sobrevivir, no para administrar tarjetas de crédito. Después de entender que las deudas nos afectan de manera muy importante, entonces aparecen las siguientes preguntas. ¿Por qué tomamos decisiones que nos perjudican? ¿Por qué compramos cosas que no necesitamos? ¿Por qué seguimos usando la tarjeta de crédito cuando sabemos que después será un problema? Durante mucho tiempo creímos que la respuesta era sumamente sencilla, falta de autocontrol o falta de disciplina. Pero una vez más, la ciencia nos cuenta una historia totalmente diferente. Durante casi toda la historia de la humanidad, el dinero no existía. Tampoco existía la tarjeta de crédito, ni el Buen Fin, ni los meses sin intereses. Nuestros antepasados vivían en un mundo completamente diferente. Un mundo donde sobrevivir dependía de aprovechar las oportunidades que te aparecen en ese mismo instante. Si llegabas a encontrar comida, debías tomar esa oportunidad, porque no sabrías cuándo ibas a volver a encontrar comida de nuevo. Y nuestro cerebro aprendió esa lección extraordinariamente bien. Pero aquí hay algo que pocas personas saben. Nuestro mundo cambió muchísimo más rápido de lo que nosotros podemos adaptarnos. Durante cientos de miles de años, nuestros antepasados vivían bajo reglas sumamente parecidas. Sobrevivir, buscar alimentos, evitar peligros y aprovechar las oportunidades que aparecían. Y después, en apenas unas generaciones, todo esto cambió. Hoy tenemos supermercados abiertos todos los días, compras por internet, tarjetas de crédito, publicidad personalizada, promociones las 24 horas del día, y los algoritmos parecen conocer mejor que nosotros nuestros propios gustos, porque nuestro entorno cambió demasiado, pero nuestro cerebro sigue siendo prácticamente el mismo. La naturaleza únicamente permite un cambio lento, se necesitan miles de generaciones para poder modificar una especie. Si nosotros comprimimos toda la historia de la humanidad en un solo día, pasaríamos más de 23 horas aprendiendo a sobrevivir y a cazar. Y únicamente en los últimos minutos aparecería el internet, las redes sociales, las compras con un solo clic. El mundo cambió en un instante, pero nuestro cerebro no tiene el tiempo para hacerlo al mismo ritmo. Décadas de investigaciones en economía conductual concluyeron que nosotros preferimos obtener una recompensa inmediata, aunque eso implique sacrificar una recompensa mayor en el futuro. Este fenómeno recibió un nombre: descuento hiperbólico. Uno de los trabajos más influyentes sobre este tema fue publicado por el economista de Harvard, David Leibson. Su investigación ayudó a explicar por qué tantas personas eligen beneficios pequeños e inmediatos, aunque eso implique sacrificar un beneficio mayor en el futuro, y de repente muchas decisiones financieras empezaron a tener sentido. Comprar algo hoy te va a producir gratificación inmediata,
ahorrar no lo hace. Usar la tarjeta de crédito va a liberar mucha dopamina. Pagarla no lo hace. Nuestro cerebro no distingue entre una oportunidad que te permite sobrevivir y una oferta que termina el fin de semana, porque ambas opciones activan el mismo mecanismo de tu cerebro, que es la urgencia. No porque seas impulsivo o porque te falte inteligencia, sino porque ese mecanismo aumentó la probabilidad de que nuestra especie pudiera sobrevivir. Y aquí aparece uno de los conflictos más grandes de la vida moderna, porque el sistema financiero está estructurado para recompensar el largo plazo. Necesitas pasar décadas siendo constante y siendo paciente en tus inversiones para que el interés compuesto pueda hacer maravillas. Pero nuestro cerebro está diseñado para priorizar el presente, y cuando juntas ese cerebro con promociones, compras en línea, tarjetas de crédito, notificaciones y crédito disponible las 24 horas del día, entonces la batalla deja de ser justa. Durante años creí que podíamos acercarnos a la libertad financiera aprendiendo de finanzas y administrar mejor nuestro dinero. Y sí es una parte importante, pero no es todo el panorama completo. Hoy creo que la libertad financiera empieza mucho antes. Empieza cuando entiendes cómo funciona la persona que toma esas decisiones, porque si no entiendes a tu propio cerebro, siempre vas a terminar perdiendo contra él, y esa es una batalla que no se puede ganar. Quizá nunca te faltó fuerza de voluntad, tal vez te faltó entender mejor las reglas del juego, porque no vas a poder cambiar cientos de miles de años de evolución, pero sí puedes modificar el entorno para que deje de trabajar en tu contra. Y tal vez ese sea uno de los mayores conflictos de la vida moderna, porque vivimos en un mundo completamente nuevo, con una mente extraordinariamente antigua, pero todavía nos falta una pieza importante del rompecabezas, porque si nuestro cerebro ya tiene esos sesgos, ¿qué es lo que pasa cuando las empresas aprenden a utilizar esos mecanismos mentales para poder venderte más? Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has entrado a un supermercado pensando en comprar una cosa y saliste comprando 5? ¿O tal vez entraste a una aplicación únicamente para ver y terminaste comprando algo solo porque viste una leyenda que decía últimas 2 piezas? O tal vez viste un contador agresivo donde esa oferta únicamente duraba 2 horas. Y aunque sabías que probablemente en el futuro ibas a ver más promociones y descuentos, aún así tú sentiste esa urgencia, esa necesidad de comprar. La mayoría de las personas solemos pensar que ese tipo de decisiones nacen completamente de nuestra voluntad. Pero ¿qué tal si esa no es la historia completa? Durante décadas, psicólogos, economistas y especialistas en el comportamiento humano comenzaron a estudiar una pregunta fascinante. ¿Qué hace que una persona diga sí, incluso cuando no tenía pensado hacerlo? Uno de los investigadores más influyentes fue el psicólogo estadounidense Robert Cialdini. Después de estudiar durante años el comportamiento humano, descubrió que muchas de nuestras decisiones no nacen de un análisis racional, nacen de pequeños atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para ahorrar energía. Y un atajo mental de los más poderosos es el principio de escasez. Así que cuando tú lees únicamente quedan 2 unidades disponibles, tu cerebro no únicamente procesa el producto, tu cerebro está procesando riesgo, está pensando que puede perderse esa oportunidad. Y lo interesante aquí es que ese mecanismo fue sumamente útil durante muchísimos años, porque en la antigüedad desperdiciar la oportunidad de comer hoy podía implicar la muerte mañana. El gran problema es que hoy estamos rodeados de escasez artificial, temporizadores, ofertas limitadas, últimas piezas, ventas flash, y nosotros vamos a estar más tentados a comprar cuando vemos ofertas de ese estilo, no porque el producto sea mejor, sino porque nuestro cerebro responde con mayor intensidad cuando siente que podemos perder algo. Y eso tiene un nombre: la aversión a la pérdida. Décadas de investigaciones de Daniel y Amos demostraron que el dolor de perder suele sentirse mucho más intenso que la satisfacción de ganar exactamente lo mismo. Por ejemplo, imagina que sales a la calle y encuentras 10,000 pesos. Seguramente te pondrías muy feliz. Ahora imagina otro escenario. Imagina que sales de tu casa con 10,000 pesos en tu cartera y al llegar a tu casa abres tu cartera y descubres que ese dinero no está. Perdiste tus 10,000 pesos. ¿Qué emoción sería más intensa? ¿La alegría de haberlos encontrado o la frustración de haberlos perdido? Porque la cantidad es exactamente la misma, pero la emoción es diferente. Por eso muchas veces compramos, para evitar esa sensación de que desperdiciamos la oportunidad, no porque realmente queramos ese producto. Pero quizá el cambio más importante vino cuando desapareció algo: el dolor de pagar. Hace algunos años, el hecho de pagar era entregar efectivo. Tú veías cómo se vaciaba la cartera, pero hoy es completamente diferente.
Únicamente necesitas acercar tu celular, un reloj o una pulsera. Con un solo clic, la venta ya está finalizada. Ese es el mismo mecanismo que usan los casinos. Al utilizar fichas en lugar de billetes, reduce el dolor de pagar. Investigaciones de Darcy y George encontraron algo fascinante. La forma en que pagamos cambia la intensidad con la que sentimos el gasto. Mientras menos sentimos al momento de pagar, más fácil resulta comprar. Y aquí es donde entendemos algo, porque aparece un problema sumamente mayor. Aparece el problema de separar el placer de comprar del dolor del pagar. Y todavía nos falta una pieza, porque ¿qué es lo que pasa cuando tú realizas una compra por internet? Con un solo clic, todo terminó. No hay filas, no tienes que esperar, no hay efectivo. Pero tampoco hay tiempo para preguntarte, ¿realmente necesito esto? Cada segundo menos entre el deseo y la compra es un segundo que desaparece para que la parte racional de tu cerebro pueda intervenir. Y eso no ocurrió por accidente, porque cuando una empresa elimina la fricción, las ventas se disparan. Y aquí es donde descubrimos algo que cambia completamente la forma con la que vemos el consumo, porque vivimos en una economía donde todo está diseñado para facilitarte el gastar, pero casi nada está diseñado para facilitarte el hecho de que tú te detengas a pensar. Y esto no quiere decir que existe una conspiración, simplemente el negocio de muchas empresas es vender más, y para poderte vender más, primero necesitaron entender cómo funciona tu cerebro. De hecho, yo durante muchos años pensé que la verdadera inteligencia financiera consistía en decir que no, pero ahora me doy cuenta de algo sumamente diferente. La inteligencia financiera consiste en algo mucho más poderoso: diseñar una vida donde tengas que decir que no menos veces. Ahora ya conocemos al enemigo, sabemos lo que las deudas le hacen a tu cerebro, sabemos cómo nuestro cerebro toma decisiones y sabemos cómo las empresas aprovechan esos mecanismos mentales para poder venderte más. Así que por fin estamos listos para responder a la pregunta más importante del documental: ¿cómo se sale realmente de la deuda? Y la respuesta no empieza con dinero, empieza con una estrategia. Durante mucho tiempo podríamos pensar que la verdadera disciplina consiste en decir que no varias veces al día, pero tal vez esa idea esté incompleta, porque cada vez que tú dependes de tu fuerza de voluntad, ya vas tarde. La verdadera disciplina empieza mucho antes, empieza cuando tú diseñas una vida donde las malas decisiones cada vez aparezcan menos. James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, resume esta idea con una frase extraordinaria: es más fácil evitar la tentación que resistirla. Y esta frase no es solamente una opinión. Durante décadas, la psicóloga Wendy Hood, una de las investigadoras más importantes del mundo en información de hábitos, descubrió que una gran parte de nuestro comportamiento diario depende del contexto en el que vivimos. En otras palabras, muchas veces no cambia primero la persona, primero cambia el entorno y después el entorno cambia a la persona. Así que si sabes que una tarjeta de crédito puede hacerte gastar de forma muy fácil, ¿por qué seguirla llevando contigo cuando sales? Si sabes que durante el Buen Fin todos los centros comerciales están específicamente diseñados para estimularte y venderte más, ¿por qué salir a exponerte solo para ver y dar una vuelta? Si sabes que las aplicaciones de ventas convierten un impulso en una compra en 10 segundos, ¿por qué seguirlas manteniendo instaladas? Si sabes que el algoritmo de las redes sociales te va a mostrar estilos de vida, productos y diseños que están personalizados para despertar tus deseos, ¿por qué seguirte exponiendo muchas horas al día a esas redes sociales? Y esto no quiere decir que todas esas cosas sean malas, pero en este momento la prioridad más importante que tienes es recuperar el control de tu vida. Cada tentación que eliminas hoy es una decisión que ya no vas a tener que resistir mañana, y cada decisión que ya no tienes que resistir es energía mental que puedes ocupar para priorizar la construcción de tu futuro. La disciplina no consiste en decir que no 20 veces al día, consiste en construir una vida donde cada vez menos veces tengas que decir que no, porque nadie gana una guerra peleando todas las batallas. Las personas más inteligentes eligen qué batallas vale la pena liberar, y una vez que tu entorno ya no va a estar trabajando en tu contra, ahora sí vale la pena hablar de estrategias financieras. Después de entender cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro y cómo nuestro entorno impacta directamente en la toma de decisiones,
ahora sí estamos listos para hablar de dinero. Y aquí aparece una gran pregunta que se llevan cuestionando años grandes economistas y asesores financieros. ¿Cómo se puede salir de la deuda de la mejor manera? A simple vista parece que es una pregunta únicamente matemática, pero también tiene su lado psicológico. Y entender esa diferencia es algo que te puede ahorrar miles de pesos. El primer método es el método bola de nieve. Este método consiste en ordenar todas tus deudas por monto, desde la que tenga el monto más pequeño hasta la deuda que tenga el monto más grande. En todas tus deudas vas a pagar el mínimo, excepto en una, en la deuda más pequeña. En esa deuda tú vas a concentrar todos tus esfuerzos y recursos para dar la mayor cantidad de dinero que te puedas permitir mes con mes. Esa deuda, al ser la más pequeña, la vas a terminar pagando relativamente rápido, y eso te va a generar más espacio y más recursos para atacar a la segunda deuda más pequeña, y así sucesivamente. La mayor ventaja de esta estrategia no es matemática, sino psicológica, porque al pagar tus deudas relativamente rápido, al inicio vas a sentir que estás avanzando, y el ser humano necesita progreso para mantenerse constante, necesita sentir que su esfuerzo está valiendo la pena. Pero el método bola de nieve no es el más efectivo si lo que buscamos es pagar la menor cantidad de intereses posibles, ya que existe otro método que en la mayoría de los casos es el que te va a hacer pagar la menor cantidad de intereses, que es el método avalancha. Para el método avalancha, de forma análoga al método bola de nieve, también vas a tener que ordenar todas tus deudas, pero esta vez no lo vas a hacer por monto, lo vas a hacer por la tasa de interés. Vas a ordenar tus deudas desde la que tiene el interés más alto hasta tu deuda que tiene el interés más bajo, y de la misma forma vas a pagar el mínimo en todas tus deudas excepto en una, en la deuda que tenga el mayor interés. En esa deuda vas a concentrar todos tus esfuerzos y tus recursos para pagar la mayor cantidad de dinero posible mes con mes. Y una vez que liquides esa deuda, ahora vas a pasar a la segunda deuda que tiene el mayor interés, y así sucesivamente. El objetivo de este método es que tú ataques la deuda que te está quitando más dinero mes con mes. Eso te va a permitir pagar la mínima cantidad de intereses posibles. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el mejor método para ti? La respuesta es depende. Si tú eres una persona que necesita ver progreso para mantenerse constante, probablemente el mejor método sea el método bola de nieve, porque de nada sirve que tengas la estrategia perfecta si a la mitad tienes una alta probabilidad de abandonar. Por otro lado, si sabes que tú puedes mantenerte constante durante meses o incluso años sin la necesidad de ver un progreso, entonces probablemente el método avalancha es el que mejor se adecúa a tu situación, porque la mejor estrategia de todas no es la que gana en la teoría ni en los números, es la estrategia que tú eres capaz de sostener en el largo plazo. Y después de ver todos estos estudios, viene la parte más importante del video. Cuando empecé a elaborar este documental, al principio creí que las deudas eran un problema únicamente de dinero, pero hoy creo que solamente estaba viendo la superficie, porque las deudas nunca empiezan con una tarjeta de crédito, empiezan mucho antes, empiezan con esas pequeñas decisiones que al inicio parecen insignificantes cuando las tomamos, pero que con el tiempo van a terminar cambiando el rumbo de tu vida. Durante este documental nosotros entendimos que las deudas pueden secuestrar tu atención, que nuestro cerebro fue diseñado para sobrevivir, no para resistir un mundo lleno de tentaciones, que el entorno influye de forma muy agresiva en las decisiones que tomamos, y que la libertad nunca empieza cuando tú encuentras la estrategia perfecta, empieza cuando tú vuelves a tomar el control de tus decisiones, porque después de todo, las deudas cobran intereses, pero las decisiones también lo hacen. Cada impulso que decides no seguir, cada compra que decides no hacer, cada hábito que deseas repetir. Todo esto parece algo insignificante al comienzo, pero el interés compuesto no distingue entre dinero y decisiones. El interés compuesto va a multiplicar aquello que tú repites todos los días. Y quizá este ha sido el mayor descubrimiento de este documental. La libertad financiera tal vez nunca consistió en tener más dinero. Consistió en construir una vida donde tus decisiones trabajan en favor de la persona que tú quieres llegar a ser. Porque al final, el futuro por el que tanto estás preocupado se está construyendo con las decisiones que tú estás tomando hoy.